Hola, vamos a hablar del ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Bueno, este video está dirigido a personas ateas, ¿verdad? Y también a personas creyentes. Más a creyentes que a personas ateas, pero a lo mejor te puede servir también. Porque siento que hay mucha desinformación en cuanto a qué es un ateo. Quizá por el rechazo que se siente simplemente por oír la palabra, ¿verdad? Y a lo mejor no entienden qué es, de dónde vienen, qué piensa un ateo, qué es. Y realmente no saben qué pasa en la cabeza de un ateo. Entonces vamos a explicarlo todo, sin críticas a la religión, sin ningún tipo de verdad. Yo no voy a criticar a la religión. En este video no es mi intención criticar religiones, simplemente explicar cómo piensa un ateo y por qué piensa de esa manera. Bien, hablemos de la palabra entonces. La palabra ateo. ¿Qué significa la palabra ateo? En muchas ocasiones, y no solo con esto, saber el significado de la palabra te puede ayudar a entenderla. Entonces, etimológicamente, ¿qué significa? ¿De dónde viene? Viene del griego y del latín la palabra. Entonces, ¿qué significa? Una palabra compuesta de dos palabras, que es a y teo, o teus, ¿verdad? Entonces, a, ¿qué significa? Significa sin, carencia, la carencia o falta, una de esas cosas. Y teos, ¿qué significa? Dios. Dio. No el personaje de Yoyo, Dios. Entonces, un ateo, ¿qué significa? Una persona que vive sin Dios. O sea, no tiene a Dios presente. Vive sin Dios. Y eso es todo, básicamente. No es un dogma, no es un grupo, es simplemente una clarificación de una persona que vive sin dogma religioso o sin teología de ningún tipo. Eso es un ateo, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar una cosa para afianzar esto y para que se entienda bien. Si tenemos una línea y en esta línea ponemos 5 bolitas, tenemos una bolita aquí, una bola en el medio, una bolita acá. ¿Aquí qué hay? Por cierto, no se pierde la ironía de que para hacer este video yo busqué de la música de fondo un video que se llama Solo con Dios, 3 horas de piano, de música de oración, de adoración, para rezar y para meditar. Perfecta la canción. Entonces, tenemos esta bolita aquí y esta bolita aquí. Bien, entonces, aquí está el agnóstico. Una persona que no tiene preferencias realmente. ¿Existe? ¿No existe? La verdad yo no sé. No sé, no sé decirte. No sé si existe o no existe, la verdad. Ahí está. Está el ateo con un apellido, agnóstico. ¿Qué es esta persona? Es una persona que no cree en Dios, pero no puede ni probarlo ni negarlo. ¿Verdad? Tenemos aquí un creyente, una persona que cree. ¿Y aquí qué hay? ¿Un super creyente? No. Vamos a ver lo que hay. Aquí hay un ateo full. Y aquí hay un creyente full. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este creyente y este creyente? Que este creyente cree en Dios y sabe que Dios existe, ¿verdad? Y este ateo no cree en Dios y sabe que Dios no existe. Lo sabe. Esta persona lo sabe que Dios no existe. En cambio, esta sabe que Dios existe. Si puedes pensar un poco, te darás cuenta que estas dos opciones son inválidas las dos.
Porque no podemos ni probarlo ni negarlo, la existencia de Dios. De manera que estas dos opciones, el ateo full y el creyente full que lo sabe, son meramente hipotéticas. Es imposible. No podemos probarlo o negar la existencia de Dios. Entonces, una persona atea, en vez de ponerle el apellido, simplemente va a decir, bueno, sí, ateo, para no explicarte la oración completa. Mira, no creo en Dios realmente, yo no lo puedo ni probar ni negar, pero la verdad que yo vivo mi vida independientemente de Dios, porque no. O sea, es mucho menos probable que exista a que sí exista. En cambio que cree y lo sabe, tampoco existe porque no te lo puede probar. Y este cree porque, bueno, tiene fe. Y el agnóstico está ahí. Todos los ateos del mundo están aquí. Y te dicen que son ateos ya para no ponerle la explicación larga. Simplemente ateo y ya. Entonces, ¿de dónde viene el debate con un ateo y un creyente? Viene de la siguiente cosa. Tenemos algo que lo sabemos todos, ¿verdad? La teoría del Big Bang. Un punto denso de energía que de repente se expande y sale el universo. ¿Verdad? Y esto es el espacio-tiempo. El inicio del tiempo. Todo lo que podemos observar o la existencia. ¿Verdad? Ahora, la pregunta, ¿y qué había antes de esto? ¿Aquí qué hay? ¿Verdad? ¿Esto qué es? Antes de ese punto que había. A quitar un pensamiento que tienen muchísimas personas sobre el ateo. El ateo no dice que aquí había nada. Por lo menos lo he estudiado. Otra cosa, cada cabeza de ateo es diferente. Porque no es un grupo, no es un dogma. Entiendan eso, no es un dogma, no es un grupo de personas que piensan igual, no. Es simplemente una designación de una persona que no vive acorde a estas creencias. Entonces en la cabeza de ateo puede haber cualquier cosa, pero las personas estudiadas, científicos, no te dicen que aquí no había nada. Simplemente te dicen, yo no sé. ¿Qué había antes de esto? Yo no sé. Entonces, imagínate que hay dos personas. Que hay tres personas, digamos. Aquí está una persona, ¿verdad? Tan. Aquí está otra persona más. Y aquí está un creyente. Este no es ateo todavía. Todavía este no es ateo. Este es un creyente. Este cree en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ay, entonces, este pregunta, oye, ¿y qué había antes del Big Bang? ¿Qué había antes de eso? Esta persona te dice, mira, yo ni puta idea, yo no sé. Yo qué sé. Yo no sé. Esta persona, en cambio, te dice Jesucristo. A lo que esta persona se pispa y le pregunta entonces a este, ajá, ¿y cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Si tú dices que es Jesucristo, si tú dices que es el Espíritu Santo, Dios el Creador, diseño inteligente, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo sabes que eso es cierto? Esta persona no puede responder a esa pregunta. ¿Que cómo lo sé? Porque tengo fe en el Señor. A lo que esta persona le responde entonces, mira, que me parece bien que tú tengas fe en Jesucristo, pero la verdad que esa respuesta a mí no me convence, porque no tienes nada para explicármelo, ¿verdad? Yo no sé todavía qué había antes de aquí, pero tu explicación a mí no me convence. De modo que ahora yo soy ateo. Y así se forman los ateos. Así es como nace un ateo, ¿verdad? Preguntan qué había, por qué, cuál es el sentido de la vida, cuál es el origen del universo. Alguien dice Dios, esta persona no se lo cree, dice, bueno, la verdad es que tú tienes que probármelo. Y si tú no me lo pruebas, yo no te voy a creer hasta que me lo pruebes. Y eventualmente, y
efectivamente se convierte en un ateo. Y eso es básicamente lo que pasa con la cabeza de un ateo. Simplemente que tu explicación para el origen del universo, para el origen del Big Bang, no tiene sentido para él. No se la cree tu explicación. Preguntas que te dicen los creyentes. He buscado unas cuantas. No me las saqué de la cabeza, simplemente busqué en internet. Preguntas para ateos. Y aquí tengo unas cuantas. A ver. Questions for Atheists. Tenía esta página. Y pregunta unas cuantas y vamos a responderlas. ¿Verdad? Primera pregunta. ¿Estás completamente seguro de que no existe un Dios? Obviamente, como estamos aquí en ateo agnóstico, pues la verdad no. Yo no estoy completamente seguro de que no existe un Dios. ¿Puede? Claro, por supuesto que puede ser. Por supuesto que puede ser. Por supuesto, claro. Claro, por supuesto que puede ser. Ahora, como no me has dado pruebas, pues yo no lo voy a creer a ciencia cierta, porque puede ser Dios o puede ser un montón de cosas diferentes. Eso es una respuesta posible de las 10 millones que hay hasta el infinito, de las que podrían ser. Pero yo no me llevo de lo que podría ser, yo me creo de lo que es. ¿Qué había antes? Pues hay otra respuesta, no solo hay Dios. Puede que había un agujero negro, ¿verdad? Un agujero negro, ¿verdad? Se chupa toda la energía y la escupe en otro universo. Esa es una teoría. Según la teoría de la relatividad de Einstein, pues si existe un agujero negro, también debe existir un agujero blanco. Y el agujero blanco solo puede escupir energía. No puedes entrar. Como en el agujero negro no puedes salir, pues en el agujero blanco no puedes entrar nunca. Y la teoría es que pues los agujeros blancos pueden ser el origen del universo. Claro, esto es una especulación. Por supuesto, no tenemos pruebas. También puede ser que vivimos en una simulación de computadora. Que un alien bacanísimo ha hecho un Sims del universo. Y este es el universo en el que existimos. Y está jugando Sims, el alien. Está jugando los Sims. Y aquí está el universo, aquí está la galaxia. Y el universo entero. Y tú estás por aquí. Pero también eso es una especulación. Hay otra teoría. Que, digamos que este es el universo entero. ¿Verdad? Pues entonces, ¿qué hay después del universo? Pues es posible que partículas salgan y como aquí no hay nada, pues eventualmente a través de chocar unas con otras, como es el infinito, pueden chocar un montón de cosas y formarse lo que sea. Puede ser que se haya creado un cerebro, ¿verdad? Imagínate que hay un cerebro. Y ese cerebro se está imaginando la vida entera. Y ese cerebro eres tú. Y tú eres un cerebro flotando en la nada, imaginándose cosas. Y se está imaginando un universo en el que tú estás viviendo. También eso es especulación. Tu respuesta de Dios es una de tantas que no tienen pruebas ni no tienen fundamentos. Por lo tanto, yo no te creo. O sea, no me lo creo completamente. Puede existir que sí, puede existir, claro. Dime tú. Ahora, si yo acepto la posibilidad de la existencia, si tú con ese argumento aceptas la posibilidad de la existencia de Dios, pues también puede ser cualquiera de esas otras cosas que expliqué, o pueden aplicarse a los vampiros, ¿verdad? O puede aplicarse a Cthulhu. Puede aplicarse al monstruo de espagueti volador. Puede aplicarse a los unicornios. Digamos que esto es toma al pintado. Bueno, esto es un unicornio. Puede aplicarse a un montón de cosas. ¿Estás completamente seguro de que no existe? No. No me lo puedes probar de que no existe. Y aquí entra una cosa muy bacana.
que se llama la carga de prueba. Vamos a hablar de la carga de prueba. ¿Qué es la carga de prueba? La carga de prueba es lo siguiente. Si tú haces una aseveración, cual sea, tú haces una aseveración, la que sea, la persona que hace la aseveración, por ejemplo, digamos, está esta persona y le dice a otra persona que está para allá que en el centro de la luna, ¿verdad? En el centro de la luna hay un guineo, hay un plátano. Hay un plátano en el centro de la luna. ¡Pum! En el centro de la luna hay un plátano. Le dice José David a Juan Diego, ¿verdad? Y Juan Diego entonces le dice, oye, ¿cómo tú sabes? La carga de prueba fuerza a José David a proveer pruebas sobre estas cosas que él ha dicho. De lo contrario, podríamos decir absolutamente cualquier cosa y sería cierta hasta probar la inexistencia de. Y como probar la inexistencia de algo es un ejercicio imposible, porque no puedes probar la inexistencia de algo. En el momento de que pruebas su inexistencia de un objeto, pues entonces lo has hecho real. De modo que es una paradoja. Entonces la carga de prueba siempre recae sobre el que hace la aseveración. Si hay un plátano dentro de la luna, pues este señor, José David, tiene que explicar cómo y por qué. Y proporcionar pruebas de que se existe. En vez de un plátano dentro de la luna, pues él está hablando de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y él te dice, Jesús existe. Juan Diego entonces le pregunta, ¿y cómo tú sabes? Tú tienes que explicarme cómo tú sabes, ¿verdad? A lo que Juan Diego le dice, tú no me puedes probar que Dios no existe. Ya, pero no soy yo el que te tengo que probar que Dios no existe. Tú eres el que me tiene que probar a mí que en el centro de la luna hay un guineo. Bien, la carga de prueba recae siempre sobre los católicos y los cristianos. Y bueno, y también los musulmanes y cualquiera que diga Dios existe. Eso es una pregunta. Bien, otra pregunta que vemos aquí. Vamos a buscar. Preguntas de la moralidad. Te preguntan, pueden preguntar, ¿cómo puede existir moral sin Dios? A lo que yo respondería a eso. A ver, moralidad. Moralidad. ¿Cómo puede existir la moralidad sin Dios? ¿Cómo puede ser? A lo que yo te digo, posiblemente, es más probable que exista la moralidad sin Dios que con Él. Dije que no voy a criticar a las religiones. Sí, es verdad, no la voy a criticar. Sin embargo, hay que hablar un poquito de la Biblia. O de cualquier otro libro sagrado, ¿verdad? El libro sagrado de los creyentes te dice, ámense uno a otro, vivan en el camino de Jesús, porque hay un reino que te está esperando, ¿verdad? Y tiene una serie de reglas: no matarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, respetarás a tu madre y a tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este libro también te dice, bueno, los homosexuales se van al infierno y se tienen que apedrear. Tú, como creyente, tienes que apedrear a los homosexuales. Y a cualquiera que no crea en Dios, también tienes que apedrearlo y tienes que matarlo. Las mujeres, que se callen la puta boca. La mujer no puede hablar sobre un hombre. Esclavos, sí, puedes tener, pero trátenlo bien. ¿Verdad? El sábado no trabajes, porque te vas a ir ¿a dónde? Al infierno. El camarón no se come.
ni el cerdo tampoco. Entonces, claro, te dice un montón de cosas bonitas, como amar, llévate por el camino de Jesús ¿verdad? Pero también te dice barbaridades. ¿Y qué pasa? Que los cristianos no toman completamente la moral que te dice la Biblia. O los católicos, o los musulmanes. Bueno, no hablemos del Corán, porque el Corán dice, hay algunos que se llevan textualmente de lo que dice su libro sagrado y vemos lo que pasa, ¿no? Entonces tu moralidad realmente, tú tomas lo que te parece bien, y lo mismo hace un ateo. Ahora, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es qué es bueno y qué es malo? Lo bueno y lo malo no existe. Es completamente subjetivo. ¿Cómo puede ser eso? Sí, es subjetivo. La bondad y la maldad son cosas completamente subjetivas. Durante la Inquisición era bueno, según la iglesia, buscar a gente, decir, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. No te creo, ven, déjame torturarte hasta que tú me digas que no. Y eso era bueno para ellos. Es un concepto completamente subjetivo. Y la bondad puede ser diferente no solo entre religiones, también en países, en culturas diferentes. En países de África se ve bien quitarle el clítoris a las mujeres. El clítoris existe, sí. Tratando de buscar a Dios encontramos el clítoris. Bueno, en países en África se le hace la ablación del clítoris, que significa simplemente quitarle el clítoris. ¿Por qué? Porque el clítoris es el único órgano que solo existe para dar placer. Y eso no puede ser, ¿cómo puede ser? Entonces se lo quitan a las mujeres. Y según ellos eso es una cosa buena. Para nosotros eso es una barbaridad. Entonces es malo para nosotros y bueno para ellos. Pero últimamente, ¿qué es bueno y qué es malo? Pues depende a quien tú le preguntes. Yo personalmente tomo mucha de mi moralidad. ¿De dónde? De la Biblia. ¿Por qué? Porque yo me crié en una cultura y en una sociedad y en una familia que seguía al pie de la letra. Bueno, tampoco al pie de la letra, pero seguía estas instrucciones. Que yo creo que sean algo enviado por el Señor, no. Simplemente que lo escribió alguien porque le pareció bien en el pasado, porque tenía sentido. Imagínate que no sea, bueno, matar. Vamos a coger uno de los primeros mandamientos, no matar. No creo que sea tan importante que te lo digan explícitamente, no matar. ¿Verdad? Imagínate que tú tienes una sociedad y moralmente se ve bien matar a los demás. ¿Qué va a pasar? Que la sociedad explota. Tenemos una sociedad donde se permite el asesinato, pues que eventualmente estalla. ¿Por qué? Porque Juan Diego mata a Juan David. Juan David, entonces José Miguel dice que tú mataste a Juan David, pues te voy a matar a ti. Y así sucesivamente hasta que llegamos a una guerra en la que el primer familiar de Juan Diego mata a José María y así sucesivamente hasta que la sociedad explota. Entonces lo vemos como algo malo, aparte de que coño, loco, que Juan David y Juan Diego eran muy amigos y lo pone triste, entonces ahora yo voy a cobrar venganza, ¿verdad? Lo pone triste a Juan Diego. Y Juan Diego aprende una cosa muy importante, que es, coño, se murió José Miguel, loco, y ahora estoy triste. Entonces imagínate que yo le haga eso a otra persona. No, a Juan Miguel está muerto, me da igual. Pero... Y la esposa de Juan Miguel. ¿Cómo se va a sentir la esposa de Juan Miguel? A lo mejor se siente mal. Y yo no quiero que se sientan como yo me sentí en ese momento. Porque yo me sentí mal. ¿Verdad? Y eso es una... ¿Cómo puede surgir la moralidad? No tenemos que irnos siquiera a los humanos. Los animales tienen un sentido de la moralidad. Observando a los chimpancés, si tú te pones a ver documentales de animales, tú puedes ver que coño, que tienen sociedades. Cómo se comportan los animales y tienen un esbozo de lo que es una sociedad.
y se comportan de manera adecuada para que no los castiguen o para que siga adelante el grupo de animales, eso, de los chimpancés. Es muy bacano. ¿Qué otras preguntas podríamos coger de la religión? Preguntas básicas que te harían, ¿verdad? Simplemente para que la gente entienda que es un ateo. Fíjate que no estoy criticando. Sí, hablé un poquito de la hipocresía de que es llevarte de una de las cuantas reglas que tiene la Biblia y las otras ignorarla. Pero era necesario para explicar mi punto sobre la moralidad, ¿verdad? ¿Qué pienso yo personalmente de la gente que cree en las religiones? Primero, pienso que están equivocadas. Pienso que están equivocadas. ¿Eso las hace malas? No. Simplemente que pienso que es una forma de llevar su vida. Y a lo mejor les produce confort en saber, porque a ver, si entiendes esto, que el universo se crea aparentemente de la nada, y entonces te mueres y no hay nada, y el universo eventualmente, bueno, se expande hasta que ningún átomo puede interactuar con el otro y queda nada en el espacio, pues a la gente le da confort que por lo menos que cuando se mueran se van a ir a un paraíso. ¿Qué pienso yo que pasa después de la muerte? Yo pienso que la conciencia está en el cerebro y ya. Cuando el cerebro se apaga, cuando el cerebrito pues hace pum, se daña, se muere, se siente igual que como se sintió esos 14.000 millones de años, ¿verdad? Antes de que existieras tú. Imagínate que tú estás aquí, este es el inicio del universo y tú estás aquí. Pues todos esos 14.000 millones de años antes, ¿cómo se sintió para ti? Exactamente como se sentirá cuando te mueras. Eso es lo que pienso yo que pasa después de la muerte. Que nada, dejas de existir, dejas de tener conciencia. No existe para ti la conciencia. Ya. No hay dolor, no hay felicidad, no existes. Bien. Eso es... la otra pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Que si me da miedo la muerte, sí, bastante, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pienso que cuando te mueres, pues ya no pasa nada más. Aparte, y esto es muy personal, pienso que la eternidad es un sufrimiento, loco. ¿Cómo que estar consciente para siempre? ¿Cómo así? Estar consciente para siempre. ¿Sabes lo que es el infinito? Para siempre, por el resto de la fucking eternidad. Las dos cosas me parecen, no sé, me dan miedo las dos cosas. Me da miedo el infierno, porque sufrir para siempre, coño, ¿verdad? El infierno me da miedo y el paraíso me da miedo. Porque las dos ideas son para siempre. Como que, no sé, no, por favor, déjame dejar de existir. Gracias. Bien. Una pregunta extraña, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido una experiencia religiosa o sentido de la presencia de Dios? No. No. Ya. A ver. Seguro, porque hay gente que sí que lo ha sentido. Porque un cristiano te dirá, sí, yo la he sentido, la presencia del Señor. Mira, yo te diría que a lo mejor lo que sentiste fue algo que se puede explicar. Quizá no con la tecnología y los materiales que tenemos hoy en día, pero a lo mejor sí que se puede sentir. Hay gente que cuando está a punto de morir, ¿verdad? Digamos que tú estás en una cama de hospital, estás conectado aquí, y aquí te da, bueno, medicamento, lo que sea, una vía. Estás ahí enfermito y estás durmiendo, o estás despierto, o qué sé yo. Y de repente, bueno, pues, el monitor cardíaco empieza a flatline, ¿verdad? Te mueres. Ay Dios. Este es un monitor cardíaco, ¿verdad? Los doctores vienen rápidamente y te hacen compresiones. Te inyectan adrenalina.
Pero ¿qué estás sintiendo tú? Olvídate de los doctores. ¿Qué estás sintiendo tú? Hay gente que dice, "Ah, yo vi una luz y me sentí rico por un momento". A lo mejor no fue una experiencia mística y simplemente que tu cerebro empezó a liberar endorfinas y cosas. Porque estabas pasando por un periodo doloroso. Que es que el corazón pues dejó de latir. Y como tu cerebro dijo, hay mierda, hay coño, endorfina, vamos a tirar cosas para que adrenalina, noradrenalina, toda esa vaina, vamos a tirarla. Para que el corazón, coño, arranque de nuevo, porque si no me muero. Esa es una explicación. ¿Sentí la presencia de Dios? No, nunca he sentido la presencia de Dios. Ya. Otra pregunta. ¿Y si estás equivocado y hay un Dios? Esa pregunta me parece extraña, ¿verdad? Si estoy equivocado y hay un Dios. La intención con la que preguntan esto, porque sí que han hecho esa pregunta antes a mí. No es que la encontré nada más en internet. ¿Y si es cierto? ¿No te conviene creer que Dios existe? Yo te voy a hacer una pregunta. A lo mejor me conviene, sí, porque imagínate que no crea en Dios y de repente me muero y estoy al frente de San Pedro y me dice, ajá, y ahora papá. Y veo ahí las escaleras del cielo, ¿verdad? Y el reino de Dios, las puertas del reino de Dios. Me muero, ¿verdad? Y aquí están las rejas. Detrás está el paraíso. Está Jesús ahí jugando en una piscina, está con una pelota jugando con toda mi familia ahí, que sí creyeron hasta el final y fueron buenos. Y aquí estoy yo al frente de San Pedro, diciéndole, ay coño, San Pedro, mira, tú no me puedes, llámame a Jesús, déjame decirle un par de cosas. Yo le voy a decir yo me arrepiento, ven. Y él te dice, no, vaya para el diablo. Y me manda para el infierno. Entonces, ¿no te convendría creer en Dios? En caso de que eso fuera cierto. Bueno, entonces la pregunta que yo te hago, ¿no te conviene a ti creer en el Corán? ¿No te conviene a ti creer en el judaísmo? ¿No te conviene a ti creer en la cienciología? ¿No te conviene a ti creer en religión más n a la 10 de las que puede haber actualmente? Hay alrededor de 10.000 religiones diferentes en la actualidad. Incluso estas se separan. Están los evangélicos, están los protestantes, están los reformistas, qué sé yo. Se separan unas de otras. Y de hecho, así puede ser que empezaran todas y cada una de ellas. Los mitos eventualmente se vuelven religiones. Por ejemplo, tenemos el judaísmo, en el que nació Jesús, en el que nació Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo, pues se hizo la religión católica. Y tomando cosas de estas dos, nació los musulmanes. Los musulmanes toman el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento, por cierto, el de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿cuál es? El libro de los judíos. Entonces, los musulmanes, que es la más reciente de estas tres, las religiones abrahámicas, que toman a Abraham como una figura importante, porque salió de este libro, todas parten del mismo Viejo Testamento, por eso se parecen tanto. Entonces, ni siquiera tenemos que hablar de religiones. Y sí existen los vampiros, ¿verdad? Y si los vampiros existen, y si ese meme es de verdad, los vampiros existen. Entonces, ¿por qué tú no pones ajo afuera de tu puerta, por si acaso? ¿Y si existe Cthulhu? ¿Si existe Chulú? ¿Y si existen los unicornios? O sea, si tú vas a hacer eso, ese ejercicio con la religión, entonces tienes que hacerlo con todas las cosas que no tienen explicación.
Por eso no. Por eso no creo, aunque pueda ser verdad. Si es verdad, pues me jodí. Ay Dios. Yo creo que Dios lo entenderá. Si yo me muero y resulta que sí, que es verdad que existe Dios, pues yo le voy a decir, ay Diosito, perdóname, mira, tú entiendes que según lo que yo tenía entendido en el mundo, pues la verdad es que no parecía posible que tú podrías existir. Entonces, una última pregunta. Bueno, hay que varias aquí. Rápidamente. El ateísmo es una... rechaza las religiones. En teoría sí y en teoría no. Yo no rechazo a las religiones por lo que son. Yo rechazo a las religiones desde el punto de que yo no me creo que la cosa que diga en cuanto al origen del universo sean ciertas. Sin embargo, las enseñanzas que dice sean buenos, ayúdense el uno al otro, bla, bla, bla. Yo no veo nada de malo en eso, yo no lo rechazo. No necesariamente. Hay cosas personales que yo pienso en eso, pero no querría entrar ahí. Otra pregunta. Y creo que ya son 10, ¿verdad? ¿Cómo tú tienes conversaciones con creyentes? De la siguiente manera. Al principio, en mis años mozos de ateo, yo discutía con creyentes. Yo discutía bastante. Y me enojaba y me ponía a escribir. Lo llamaba idiota, que tú no puedes, ¿cómo puede ser que tú creas en esta tontería? Bla, 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 bla. Hoy en día yo no discuto con creyentes. Si alguien me pregunta, ¿eres ateo? Yo digo, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Sí, por supuesto. Yo vivo en un país en el que del 80 al 90% de las personas creen en Dios. Entonces imagínate tener una discusión de esa manera, porque además pasa algo, que es que los creyentes, a ver, porque es su normalidad. Imagínate que tú llegues a un sitio, ¿verdad? Llegas tú a un sitio, ¿verdad? Y en este sitio, todas las personas, todas y cada una de ellas, tienen un sombrero rojo. Todas y cada una de las personas de este lugar donde tú llegas. Tú llegas a una ciudad y todo el mundazo tiene un sombrero rojo. Como todo el mundazo tiene un sombrero rojo, esa es su normalidad. De modo que si llegas tú a este sitio, entonces te preguntan, oye, ¿y por qué tú no tienes un sombrero rojo? Cuando la pregunta debería ser, ¿y por qué ustedes tienen un sombrero rojo? O sea, ¿por qué ustedes nacieron con ese sombrero rojo? No. ¿Por qué ustedes tienen un sombrero rojo? Pero como ellos son la mayoría, entonces te preguntan a ti, oye, ¿y tu sombrero rojo dónde está? ¿Yo qué hago? Que me pongo el sombrero rojo. Si alguien pregunta, ¿tú eres religioso? Yo digo, sí, por supuesto, claro que sí. ¿No ves mi sombrero rojo? Aquí estoy. ¿Para qué? Para evitarme discusiones, para evitarme problemas, para evitarme mal sabor de boca. Simplemente yo digo, ¿por qué? Porque no me importa. Mentir sobre la religión no me importa, porque yo no creo en ella. Entonces yo digo, sí, claro, por supuesto. Es fácil hoy en día, porque a menos que tú te encuentres con una persona que tenga un super sombrero rojo, un mega sombrero rojo, a menos que tú te encuentres con esta persona, la verdad es que la mayoría de la gente tienen su sombrerito ahí, pero se la quedan para ellos mismos. El super fanático religioso, sí te va a empezar a joder, te va a empezar a preguntar, ay, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Y vamos a leer la Biblia juntos. ¿Y cuál es tu salmo favorito? Y vaina. Entonces esa persona yo directamente las evito. El resto de las personas tienen su sombrero rojo, pero no me lo echan en cara. Así que es muy fácil. Si llega la conversación y yo no quiero discutir para nada, yo simplemente digo, yo tengo un sombrero rojo, aquí está, pum, y me lo pongo. ¿Por qué creo, ya está la última pregunta, que la gente cree en Dios? ¿De dónde sale? Bueno, el cerebro, vamos a hablar una cosa del cerebro. El cerebro es un órgano muy interesante. De esta manera, ¿verdad? Esto es un cerebro. Esto es un cerebrito. ¿Y qué pasa con el cerebro? Que el cerebro se inventa cosas.
Si el cerebro ve algo, ¿verdad? Y no entiende qué está pasando, el cerebro ve un cuadrado, pero un objeto raro, extraño, ¿verdad? Y no lo entiende en primera vista, el cerebro se lo inventa. Si ve un objeto difuminado, que puede, digamos, que el cerebro ve esto, ¿verdad? El cerebro ve esto. ¿Qué parece? El cerebro dice parece un cuadrado. Así que automáticamente le asigna un valor de cuadrado. ¡Pum! El cerebro se cree que está viendo un cuadrado. Porque el cerebro no dice no sé, nunca. El cerebro nunca dice no sé. El cerebro se inventa una aproximación de lo que puede ser. Por eso cuando tú ves nubes en el cielo, a lo mejor empiezan a tener forma y cosas. Entonces, ¿a qué viene esta explicación del cerebro? A que había una civilización de gente, ¿verdad? Habían gentes por ahí. Y no sabían nada. Habían recientemente descubrido es una palabra. Descubrieron el fuego. Mierda, fuego, loco. Holy shit. Frotaron dos ramas bacanísimas y vieron el fuego por primera vez. De repente, en la lejanía, ¿verdad? Espérate, vamos a hacer esto. A borrar toda esta vaina. Vamos a borrar todo esto. Tenemos toda esta gente aquí, alrededor de un fuego. Y allá a la lejanía ven esto, ven esta vaina. ¡Pum! Un rayo. Y empieza a llover. Pero la música cristiana de adoración, espérate un segundo, chill out, ¿no? ¿Verdad? Ven un rayo. Ven un fucking rayo. Y no se lo pueden ni explicar. Y dicen, Timbuktu, ¿qué coño fue eso? Un rayo. Y ahora está lloviendo. ¿Qué está pasando? Dios mío. ¿Qué es esto? Y además, viendo al cielo, ven estrellas, ven vainas que brillan. Y ven una bola de energía. Hay una bola grande en la mañana. La ven todos los días. Una bola amarilla completamente. Y se dicen, ¿qué coño es eso? Justo como el cerebro, pues esta gente empiezan a especular, empiezan a formar teorías. Justo como al principio, que antes del universo, antes de la singularidad, ¿qué había? Puede haber un agujero negro, puede haber Dios, puede haber simulación, puede haber un montón de cosas. Pues esta gente empezó a inventarse vainas, a formular teorías. Una de las cuales fue Jesus Christ. O quizá no Jesus Christ. Algún dios, el dios de la lluvia. Y es súper chill este dios, ¿verdad? Este es el dios de la lluvia. Y se inventaron ellos el dios de la lluvia. Porque no entendían qué pasaba. Entonces para ellos, ¿cómo hay rayos? ¿Cómo hay vainas? Pues el dios de la lluvia. También, digamos que le cayó un búfalo encima a este. Y este muere. Este man ha muerto. ¿Verdad? Digamos, rotate, pum. Se ha muerto. José Miguel. Otra vez José Miguel ha muerto. Ay, coño. Me cago en la puta. ¿Por qué José Miguel se muere? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué ha muerto José Miguel? Entonces, como ya José Miguel no se mueve, está muerto, ha desaparecido, estos dos se preguntan, oye, ¿y dónde está José Miguel ahora? A lo que viene uno por allá, el dios de la lluvia. Se lo llevó a su paraíso, el dios de la lluvia. Y entonces estos tres van y le cuentan a todo el mundazo sobre el dios de la lluvia. Eventualmente más gente empieza a creer en el dios de la lluvia.
y más gente empieza a creer en el dios de la lluvia, y más gente empieza a creer en el dios de la lluvia. Entonces tienen un grupo de gente que todos creen en el dios de la lluvia. Entonces se ha formado una religión. Un día, uno de estos se dio cuenta que el día que ellos mataron a una oveja, llovió ese día. Entonces todo esto dicen, oye, que matar ovejas significa que el dios de la lluvia nos va a traer lluvia. Entonces en tiempos de sequía van esta gente y dicen, vamos a sacrificar una oveja porque el dios de la lluvia le gusta cuando tú matas ovejas. Y a veces pasa y a veces no. Y entonces se forman los rituales. Y un niño pequeñito, pues empieza a rezarle por las noches al dios de la lluvia. Le dice, Dios de la lluvia, por favor, que salvaguarda a José Miguel, que esté bien, y por favor que llueva mañana. Entonces al otro día llueve. Ese niño entonces ahora cree plenamente en el dios de la lluvia. No sabe él que la lluvia se crea porque, bueno, el sol calienta el agua sube como vapor, se forman las nubes y cae la nube. No tiene nada que ver con un dios. Pero obviamente ellos no lo saben. ¿Cómo lo van a saber? Y así se creen en las religiones. Entonces por mucho tiempo pasan así. Gente haciendo hipótesis sobre cosas. Y alguno dirá Dios. Y bueno, hay gente que le cree. Hay gente que no se pone a pensar como un ateo y dice, oye, pero pruébamelo. Simplemente lo creen así, lo creen y ya. Y así se crean las religiones. Además de que, y ya con esto terminamos, toda esta gente que cree en el dios de la lluvia han encontrado, gracias al dios de la lluvia, algo que es real. Que es una comunidad en la que todos y cada uno de ellos creen en el dios de la lluvia. Y se juntan para hablar del dios de la lluvia y son felices por el dios de la lluvia. Y están dentro de esta comunidad. Sin embargo, aquel man que dice, oye, pues yo no creo en el dios de la lluvia, pues esta gente como que no se quieren juntar con él. Entonces, este que ha visto eso, dice, ay coño, si tú no crees en el dios de la lluvia, pues no puedes juntarte con tus amigos. Entonces yo también creo en el dios de la lluvia. Y así es como pienso yo que surgen las religiones. Y bueno, yo espero que este video larguísimo, Dios, casi una hora. Por cierto, cuando yo digo Dios, ay Dios mío, Dios, no estoy diciendo porque estoy invocando a Dios. Lo estoy diciendo porque es una frase que forma parte de mi idioma. Una exclamación. No lo digo porque yo crea en Dios o porque sea el que no tiene nada que ver. De hecho, cuando dices adiós, estás diciendo, básicamente, ve con Dios. Goodbye, la palabra goodbye en inglés, ¿qué significa? God be with you. Porque cuando la gente se iba, dicen, ay coño, que no te mueras. Ojalá que Dios esté contigo. Eventualmente se hizo más pequeña. Entonces se hizo God be with ye. ¿Verdad? God be with ye. Y al finalmente el ye se quitó y se quedó goodbye. Ahora, cuando la gente dice goodbye, ¿está hablando de Dios? No. A lo mejor un musulmán dice, bueno, ellos creen en Dios. Pero el punto es que no tiene nada que ver. Un video de casi una hora hablando de ateísmo. Yo espero que si eres ateo hayas afianzado un poquito, ¿verdad? Pensar sobre cómo relacionarte con las personas. No pienses que son malas, simplemente forman parte de una comunidad. A menos que sean directamente malas, pues esa gente no te puede hacer daño. Y si eres católico creyente, espero que hayas entendido un poco de cómo creen los ateos. No somos un grupo. Cada cabeza de ateo es una cosa diferente. Lo único que nos une es que no creen en el Dios que tú crees. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Alabado sea Jesucristo. Nos vemos.